vuelta en Cátedra Médica. Hoy contamos con la participación especial del doctor Carlos Morales, ortopeda. Y hoy, a propósito de que estamos en diciembre, que sabemos la realidad que vivimos con relación a los choques de tránsito en República Dominicana y todas las consecuencias en el ámbito de la salud, pues vamos a estar hablando con el doctor sobre esas lesiones ortopédicas que son comunes como consecuencia de los accidentes de tránsito de República Dominicana y cómo se incrementan durante las fiestas navideñas. Esto con la finalidad de que podamos tomar la prevención necesaria para evitar que estas situaciones ocurran en estas festividades. Buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Cátedra Médica. Buenos días, Liz, doctor, y a todo el equipo. Gracias nuevamente por la invitación, aunque ya usted no es invitado. Parte de la casa, parte de la casa. Consideramos invitados, pero muchísimas gracias por permitirme conversar con el pueblo sobre esas lesiones que se producen ahora en esta fiesta, aunque el pico más alto de los accidentes de tránsito es en el verano, pero ahora también hay un pico, se disparan los accidentes de tránsito para esas fechas, Nochebuena, 31, mucho alcohol, mucho de todo. Mucho viaje en carretera, sí. La gente... Carlos, entonces, podríamos entonces hablar que el tema de los choques o de los choques de tránsito son también estacionales ahora, que tú decías que en el verano hay un pico en el verano también. Sí, en el verano se registra el pico más alto por accidentes de tránsito y el pico más alto de muerte. Ya. Sí, hay un pico también ahora en diciembre por la movilización, las vacaciones que existen, las vacaciones que la gente hace, el puente, los viajes. Ya, hay más movilidad de personas, entonces en función de eso pues hay mayor riesgo, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces los hospitales, ya en unas semanas, doctores, comenzamos a ver los titulares, las emergencias de los hospitales traumatológicos listas para recibir las emergencias de estas eso es un clásico. Es un clásico. Yo creo que ese titular se queda guardado por ahí para repetirlo en esta temporada. Y la verdad, y nosotros por eso, haciendo este trabajo responsable, lo que buscamos es no preparar las emergencias para recibir estos casos, sino preparar a la gente para que estos casos no se vean con tanta frecuencia en estas fechas en donde la gente lo que quiere es disfrutar, pasar un buen momento. Entonces, este tipo de situaciones enlutecen y traen tragedia a la familia dominicana y definitivamente pues debemos tomar acciones urgentes con relación a esto. Doctor, ¿cuáles son quizás las lesiones más comunes que pudiéramos mencionar que llegan como consecuencia de un accidente de tránsito? Sabemos que hay mucho tema con trauma a nivel del cerebro, pero también a nivel de ortopedia pues se dan otros traumas y nos gustaría poder darle la orientación a la gente que nos oye hoy. Ok, a nivel de extremidades, los accidentes de tránsito afectan principalmente la extremidad inferior, no la superior. Okay. Y el hueso que menos cobertura tiene es el hueso de la pierna, o sea, la tibia. La tibia es el hueso que va desde el tobillo hasta la rodilla, para que la audiencia entienda. A diferencia del fémur, que sí tiene mucha cobertura muscular, el fémur es el hueso del muslo, está totalmente cubierto por el músculo y el músculo juega una función de protección. Aparte de la función dinámica que tiene el músculo, realiza una cobertura a nivel del hueso y eso hace que se proteja un poquito. Y además sabemos que el principal afectado en el accidente de tránsito es el motociclista. Y cuando tiene una colisión o cuando tiene un choque con un vehículo de su misma categoría o con un vehículo de 4 ruedas, los traumas por lo general son de la rodilla hacia abajo, aunque cuando cae o cuando vuela o cuando le sale ese motorista impactado, puede tener un trauma en cualquier región del cuerpo, pero las extremidades, principalmente la pierna, la tibia, es la más afectada.
puede ser a nivel del tobillo, o sea, a nivel distal de la pierna, a nivel del tercio medio, que se llama diáfisis, es la parte tubular del hueso, o más proximal, que sería en la rodilla, en la meseta tibial. Ok. Entonces, planteado esto, doctor, ¿qué tantas complicaciones pueden llegar como consecuencia de este tipo de lesiones que se dan, usted decía, con más frecuencia en las extremidades inferiores? Mira, más que el trauma a las extremidades inferiores, hay que destacar que en el 2019 la República Dominicana encabezó la lista de más fallecimientos por accidente de tránsito y se hablaba de 65 personas por cada 100,000 habitantes, seguido por Zimbabue y por Venezuela, que estaba en tercer lugar. En Venezuela también hay muchísimos motorizados, hay muchísimos accidentes de tránsito y encabezaba el tercer lugar. Entonces, eso es porque no solamente se afectan las extremidades, sino el tronco, o sea, el tórax y el abdomen, y obviamente el cerebro. Por eso hay demasiado trauma cráneoencefálico cuando tenemos un accidente de tránsito. Entonces, ya entrando a lo que son las extremidades, que es lo que nos compete básicamente a ortopedia, aunque debemos ver el paciente desde un enfoque generalizado, debemos manejar el A, B, C, D, E y del trauma, ¿verdad? Que no el del doctor Amaury García. O sea, ver que las vías aéreas estén permeables, que el paciente esté respirando, revisar la circulación, déficit neurológico, etc. Pero en las extremidades, lo más importante es que revisar que no sea una fractura abierta y que si esa fractura es abierta, que no tenga lesión vascular. Ok, vamos por partes. Una fractura que el hueso... Sí, una fractura abierta. Ajá, entonces hay cerrada y abierta. Sí, vamos exacto. a diferenciar. La fractura cerrada es cuando el hueso se fracturó y no está en contacto con el exterior. Entonces la fractura abierta es cuando el hueso se fractura y hay una herida que comunica el foco de la fractura con el medio externo. Entonces eso va a depender de muchos factores porque no es lo mismo la señora que resbaló en su casa y para no caer de nalga, para no caer sentada, metió el bracito y el hueso se fracturó, una fractura simple, y ese hueso rompió la piel y salió. Eso es una fractura abierta, pero no es lo mismo que la persona que se desplazaba en un motor, o para no decir solamente el motor, en un vehículo de 4 ruedas sin el cinturón, tiene una colisión, sale por el cristal, y ese paciente tiene un trauma porque iba a 150 kilómetros por hora. Es un trauma de alta energía, donde el hueso tiene una fractura con múltiples trazos y tiene una herida de más de 10 centímetros con tierra, con lodo, con hojas, con grama, con lo que sea, con vidrios. No es lo mismo esa fractura abierta que la fractura abierta de baja energía. Entonces, cuando las fracturas abiertas son de muy alta energía, se consideran abiertas tipo 3A o 3B o 3C, dependiendo, ya es un poquito más complejo, dependiendo del tamaño de la herida, dependiendo de si hay lesión vascular o no, porque si hay lesión vascular por un trauma por aplastamiento, que una patana te pasó por encima de la extremidad, Dios te libre, Liz. El doctor vio todas las muecas que yo hice aquí. Me dolió, doctor, escucharlo decir. Bueno, ese es un paciente que tiene aplastamiento del hueso, de los músculos, de los nervios y de los vasos, y que el pronóstico es muy malo para esa extremidad. Bueno, motivamos a la gente a que pueda comunicarse con nosotros. Las líneas están ahí disponibles. Sabemos que cuando traemos aquí a un especialista, pese a que establecemos un tema, usted puede llamar y hacer cualquier pregunta que el doctor pueda responderle. Hoy, como es de ortopedia, si usted tiene alguna situación en este campo, puede llamar para que el doctor le dé la orientación que usted necesita. Las líneas son 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, iniciando decíamos que nosotros tenemos una realidad que definitivamente no nos enorgullece y que nos coloca entre las principales listas a nivel internacional en tema de
choques de tránsito. Y esto trae una carga al sistema de salud significativa, no solamente por las muertes que se registran por estas condiciones, sino también el tema de las discapacidades que quedan, sobre todo en una población que se encuentra en edad productiva. Tomando en consideración lo que usted decía de que las lesiones, las fracturas, los traumas más comunes son en las extremidades inferiores, también nos gustaría abarcar qué tan comunes son las lesiones a nivel de columna vertebral, que sabemos que también tiene un alto riesgo de dejar a esa persona imposibilitada para poder desarrollarse con la misma normalidad que antes del accidente. Antes que eso, déjame darte un dato para que se vea, quizás, no es con esa intención, pero para que se vea un poquito más alarmante el dato. Esas muertes por accidentes de tránsito es cuando ocurren en el momento. Sí. Cuando ocurren en el momento. Dentro de los 30 primeros 30 días. Ese paciente que sufrió un accidente de tránsito y es trasladado a un hospital y es hospitalizado por una fractura de X extremidad, y al tercer día, cuarto día, es un paciente que está estable, se está preparando para cirugía para fijar esa fractura, muere por una embolia, muere por una complicación, no se considera muerte por accidente de tránsito. Aunque el accidente de tránsito le ocasionó la fractura mortal, ese paciente se murió por un tromboembolismo pulmonar en el hospital, no dio tiempo a llevarlo a intensivo porque fue una muerte instantánea. Esa muerte no se considera por accidente. Pero entonces ahí hay un déficit entonces de registro, doctor, porque en el instrumento, en el llamado registro de defunción están las causas directas y causas indirectas. Entonces no se registran las causas indirectas. Sí, la causa fue la fractura que le provocó eso. Pero en la autopsia, en la necropsia, la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar. Doctor, pero entonces sí, realmente es alarmante, porque de hecho yo en lo particular tenía entendido que se consideraba una muerte producto de un accidente de tránsito en los primeros 30 días de ocurrido el accidente. Pero usted habla de que un paciente que se lleva 3 o 4 días después a un quirófano y fallece por otra complicación, pues ya no es producto de un accidente de tránsito. O sea que los números son más altos de los que estamos registrando. Exactamente. Y no mencioné el quirófano, pero ya que tú lo mencionas, si ese paciente va a quirófano, también todo paciente que tiene una fractura o que está encamado tiene riesgo de sufrir un tromboembolismo pulmonar. Y ese riesgo se multiplicó más después del COVID. Sí. Entonces, ese paciente no se murió directamente por accidente de tránsito. En cuanto a los traumas de vértebros medulares, los accidentes de vehículo tipo carro o vehículo de 4 ruedas, sabemos que la colisión es la principal causa de accidente. Y múltiples factores lo aumentan, ese riesgo de colisión. Cuando tiene una colisión y tiene el cinturón puesto, puede existir muy alta probabilidad de que exista el síndrome del latigazo, que es cuando el cuerpo es detenido por el cinturón, pero la frenada brusca de la colisión hace que la parte que no esté sujeta al cinturón, como el cuello, la cabeza, continúen por la inercia hacia adelante y luego hacia atrás, y eso hace que sufra un latigazo y puede sufrir una lesión vértebro-medular. Ya las lesiones de la columna dorsal y columna lumbar están menos afectadas, pero las que predominan son las lesiones cervicales. Ahora que toma como referencia el tema del uso del cinturón de seguridad, nosotros sabemos que aquí hay mucho que trabajar en la educación de la gente con relación al uso del cinturón de seguridad. Hemos dado algunos pasitos, pero por ejemplo, un vehículo de 4 ruedas en la parte trasera puede montar hasta 5 pasajeros, sobre todo cuando decidimos que nos vamos en familia para el campo y montamos ahí a todo el que quepa, doctor, y no hay cinturón suficiente para todo el que va ahí detrás. Entonces, la diferencia que hace cuando tengo un accidente de tránsito, pero llevo mi cinturón de seguridad debidamente colocado, a cuando no lo hago, para hacer esa conciencia en la gente que nos escucha hoy. Bueno, de hecho,
es en el accidente de vehículo tipo carro, aparte de las imprudencias, que esa no entra dentro de las imprudencias que se cometen. Debería ser. O sea, cuando tú estás conduciendo y, por ejemplo, te come una luz roja o haces un rebase indebido o te vas en una vía contraria, esas son las imprudencias que se cometen al conducir. Bueno, y el no uso del cinturón o la colocación del cinturón a un niño menor de 8 años, tengo entendido, o 10 años. Que debería utilizar. Exacto, en el asiento delantero, que el cinturón del asiento delantero es diferente al asiento trasero, por eso el niño pequeño debe de ir en un asiento trasero. La mala colocación de las sillas que ocupan los... Sí, exacto, por eso se registran muchos accidentes, mucha muerte en niños menores de 5 años, que no debería ser. Pero el uso del cinturón es sumamente importante, ya que no llevarlo multiplica por más de 4 veces el riesgo de muerte por accidente de tránsito, al igual que el no uso del casco protector en lo motorizado aumenta más del 70% el riesgo de muerte en pacientes que sufren un accidente de tránsito. Y entonces, pero no hay... yo le preguntaba en estos días al hijo mío que usa mucho el motor Uber, que si el motor Uber le suministraba un casco para él montarse. Dice, no, yo ando sin casco en el motor. Tiene el mismo riesgo del motorista. Entonces debería haber una regulación para que estos vehículos que se usan de motoconcho o motor Uber, como sea, que también el pasajero debe ir también con su casco. Que por lo general el pasajero es el que no está preparado para el impacto, porque la reacción del que está manejando es más rápida que el que está de pasajero. Entonces, el que está de pasajero por lo general es el más lesionado. Claro. Porque no tiene la misma reacción, no tiene el mismo reflejo que el que está manejando. Entonces, debería, claro, 100% llevar su casco protector. Excelente, doctor. Hablábamos del tema de las fracturas, pero ¿qué otro tipo de lesiones se pueden dar en las extremidades inferiores? Vamos a partir por ahí, desde lo más simple hasta lo más complejo. Bueno, un trauma que solamente te conlleve a un esguince, a una torcedura de una articulación, o una herida una herida anfractuosa, una herida que no tenga fractura. Y también podemos tener lesiones de tipo luxación de las articulaciones, tanto del tobillo, la rodilla, la cadera, que son las principales articulaciones de la extremidad inferior. Bien, usted decía que cuando se dan ese tipo de situaciones hay que agotar no un ABC, no un ABCDEF. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debería ser el protocolo a agotar en el momento del accidente? Eso para que la ciudadanía tenga el conocimiento y esté preparado si se ve en una situación como esta. Y el protocolo que se agota una vez ese paciente es trasladado hasta una sala de emergencia de un hospital. Sí, esa pregunta es muy importante para la audiencia, ya que lo primero que tenemos que revisar en un paciente que sufrió un accidente de tránsito y supongamos que perdió el conocimiento, ¿verdad? No, el paciente no está consciente, no podemos hablar con él, no podemos conversar con él, y él no puede decir cómo se siente. Entonces, es un paciente que lo primero que tenemos que ver es que tenga la vía aérea permeable. O sea, que tenga la boca, que no tenga restos, que no tenga una dentadura o que la misma lengua no le esté obstruyendo la vía aérea. Y con esto, permeabilizando la vía aérea, podemos ver si el paciente está respirando, que sería la B, de breath, de respiración. Luego que vemos que el paciente no tiene nada que le esté obstruyendo la vía aérea, la boca, la nariz, entonces debemos, y que vemos que está respirando, debemos ver la circulación del paciente. Debemos ver si no tiene algún vaso que esté sangrando, en el cual tenemos que hacer presión para evitar la pérdida masiva de sangre de ese paciente. Y si hacemos un torniquete, pues informarlo para que cuando el paciente se le dé la atención inmediata, ese torniquete sea retirado, ya que un torniquete por un uso prolongado puede traer más complicaciones
que beneficio. Luego, que ya el paciente, ya eso sería en sala de emergencia, que el paciente se va a revisar si tiene déficit motor para saber si tiene un trauma craneoencefálico. Y ya estos son los puntos más importantes, pero lo que la gente tiene que saber es que el paciente esté respirando, sí, que no tenga algo en la boca que le esté obstruyendo la vía aérea, y que si tiene una hemorragia, que le puedan contener esa hemorragia, que le puedan hacer presión en la herida o hacer un torniquete por un periodo corto de tiempo para parar ese sangrado. Mientras llega a una unidad de emergencias. Exacto, y llamar a los servicios correspondientes para que ese paciente pueda ser trasladado. Entonces, el tema del traslado, ya hemos ido superando un poco ese tema porque con el tema del surgimiento del sistema 911, pues ya tenemos un poco ahí más solucionado el tema del traslado. Pero yo creo que todavía la gente muchas veces se desespera y se lleva al accidentado en un vehículo no adecuado para el transporte. ¿Cuáles son los riesgos de no tener un transporte adecuado después de un accidente? Bueno, por ejemplo, si tú no tienes un collarín cervical y ese paciente tú lo subes en un asiento de atrás, un paciente inconsciente, tú puedes lesionarle la médula espinal a ese paciente y provocar más daño que beneficio. Al igual que una extremidad muy lesionada, un paciente no cabe de manera adecuada en un vehículo, en un asiento trasero, un politraumatizado. O sea, lo que tenemos que ver es velar porque el paciente respire y porque no tenga una hemorragia evidente y llamar al equipo correspondiente para que pueda ser auxiliado de una manera más profesional. Bien, una vez trasladado ese paciente, doctor, debidamente trasladado en una unidad de emergencias y llega a la sala de ese hospital, ¿cuál es el protocolo que se debe agotar allí para ponerle la atención requerida a ese paciente? Ok, ya de parte de lo que es desde el punto de vista neurológico, ver que no tenga un déficit importante, una escala de Glasgow muy profunda. Si es un paciente que solamente presenta lesiones de extremidades, que es lo más frecuente, no tiene lesiones, trauma de tórax, no tiene trauma abdominal, solamente tiene trauma ortopédico, tiene una fractura, revisar de que esa fractura sea cerrada o abierta. Si es una fractura cerrada, de todas formas, una fractura cerrada puede tener lesiones de los vasos que le van a dar la circulación a esa extremidad, revisar que no tenga lesiones vasculares y inmovilizar esa fractura con una férula para luego proceder a estabilizar el paciente y ser llevado a cirugía con un material de osteosíntesis ideal para corregir esa fractura. En caso de que sea una fractura abierta, cubrir esa fractura abierta con apósitos estériles, tomar un cultivo si las condiciones lo permitan para ver con qué bacteria, con qué infección llegó ese paciente al hospital, ya que sabemos que en las vías de tránsito pueden haber bacterias que ese paciente pueden contaminar esa fractura y provocar complicaciones que no deseamos. Luego de que verificamos que es una fractura abierta, vemos las proyecciones radiográficas necesarias, radiografías y demás. Debemos llevar a ese paciente a quirófano para descontaminar esa fractura. Se llama lavado quirúrgico. Y el lavado quirúrgico se realiza principalmente con solución salino, con suero fisiológico, solución salino al 0.9, para descontaminar, lavar, quitar todo el exceso de sucio, de cristales. Nosotros lavamos a un paciente en días pasados que se desplazaba, pero este fue un caso particular, se desplazaba con el brazo izquierdo fuera del marco de la puerta y realizó un rebase. Se desvió mucho hacia la izquierda y se metió en la zanja del lado izquierdo, donde el carro se volteó hacia el lado izquierdo y le provocó un trauma por aplastamiento. Cuando llevamos a ese paciente, que nos lo trasladaron desde Cabrera, tenía hoja, pedacitos de palo, tierra, cristales, de todo. Sí. Todo lo que encontró ahí en esa vía. Por suerte, se realizó un lavado riguroso y es un paciente que hoy en día está en su casa, tiene su extremidad,
Está en rehabilitación y a ese le fue bien, pero a veces no, las cosas no no va son tan así. bien. No son y mire, así. doctor, qué interesante eso que menciona, porque de hecho, y yo desde niña escuchaba que cuando íbamos en un vehículo decían, no saquen los No brazos saque los por la brazos. ventana. Entonces, ese caso que usted trae como referencia, llevaba el brazo fuera, el riesgo de que la gente saque los brazos, porque de hecho la gente usa el brazo hasta como direccional Sí, cuando sí, va, sí, sí. y es muy común, sobre todo en choferes de carros públicos, de esos carros que andan en las vías tomando pasajeros. Entonces, la importancia de que la gente no haga eso para evitar complicaciones mayores. Vamos a darle chance a la gente, Claro que doctor, sí. para que luego deje esa recomendación. 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Doctor, mi pregunta es, yo hace como 6 meses me fracturé el cúbito y cuando me alaron la mano yo me quedó bien, pero aquí parece que en la casa se desplazó el hueso, se soldó fuera de sitio. Ya tiene 6 meses casi y la fractura no me duele, pero el hombro me duele y yo me hicieron todos los análisis y todo y estaba a punto de operarme en el Darío, pero por una situación que no viene al caso mencionar, no se pudo. ¿Qué usted me aconseja? Escucha a través de la radio. Adelante, doctor. Bueno, esa fractura de cúbito, si es una fractura de cúbito, probablemente no esté tan desplazada y como usted dice que el brazo no le duele, el antebrazo en este caso, probablemente ahí no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando le colocamos una inmovilización, un yeso en la extremidad, el paciente por lo general no usa el hombro. Y por el desuso del hombro se provocan otras complicaciones no tan graves que se llaman hombro congelado o hombro rígido, que ya aquí lo hemos hablado. Al igual que el codo. El codo le puede quedar rígido porque duró 6 semanas con una inmovilización. Entonces, eso por lo general con terapia física recuperan la movilidad si es que no tuvo otra lesión en el momento de la caída. Excelente. Bueno, doctor, entonces quedábamos pendientes de dar esa recomendación del por qué no debo sacar mis brazos mientras voy en un vehículo de 4 ruedas para evitar que si tengo algún tipo de situación en las vías, pues mi extremidad, que es tan importante para mi desempeño diario, no se vea tan afectada. Exacto, ese es el vivo ejemplo de por qué no debemos realizar esta acción. O sea, no hay necesidad de sacar el brazo cuando tú estás conduciendo, ya que si tú tienes un impacto, probablemente tu extremidad va a estar más afectada que todo el cuerpo sin ningún tipo de necesidad, porque sabemos que las extremidades inferiores son las más afectadas. En este caso, si sacamos el brazo y le ocurre, como le ocurrió a este paciente, a cualquiera le puede pasar un accidente y de hecho, y viene el caso comentarlo, el peatón que no va desplazándose en ningún tipo de vehículo, es el segundo más afectado en los accidentes. Hay mucha imprudencia. 17% de las personas que están afectadas en un accidente de tránsito son peatones que se van desplazando, caminando en las aceras o van cruzando la calle y por una imprudencia, como mencionábamos al principio, recibió una colisión. De hecho, doctor, y yo lo he visto con mucha frecuencia. De hecho, viniendo hasta aquí, hasta mi lugar de trabajo, usted ve un puente peatonal y la gente cruzando por debajo. Exacto. De hecho, en la entrada del túnel usted ve a la gente brincando los muritos que hay ahí para evitar que la gente haga eso. Lo brincan, cruzan y entonces en ese acto heroico que ellos entienden que están realizando para evitarse unos minutos en ese desplazamiento por el puente peatonal, pues están poniendo en riesgo su vida. Queremos vivir demasiado rápido, queremos que todo sea lo ya. Entonces no evaluamos el riesgo que vamos a tener cuando realizamos ese tipo de cosas. Doctor, y una pregunta, así, no de tu área específica, pero según tú tienes alguna evidencia, algún estudio que se haya hecho sobre por qué el comportamiento de los motoristas, si es que se le funde el cerebro, no sé qué, porque ellos andan en las vías con unas conductas
que son de altísimo riesgo. Y entonces yo no sé si que se consideran que son Superman o que ahí. ¿Habrá algún estudio que haya estudiado este tipo de comportamiento, estas manifestaciones de riesgo de los motoristas? Usted sabe que la mayoría de las personas que andan en esas acciones están bajo los efectos del alcohol. Y no necesariamente es un sábado, un domingo, un viernes. Los lunes es que se registran más accidentes, más muertes por accidentes. O sea que los de libre también se tiran su... No. Lo del delivery, pero la verdad que sí, que yo últimamente, y yo no sé si es porque después que hubo unos comentarios de que los motoristas eran una plaga, que lo hizo alguien, últimamente estoy observando, sobre todo cuando, por ejemplo, estoy en un semáforo en rojo, que de repente se llegan y se acumulan 30, 40, 50 motores y además están con una presión y se van en rojo, etcétera. Sí. Eso es una conducta de riesgo. Sí, es una conducta de riesgo. No diríamos plaga, pero sí, ellos se colocan, uno se coloca detrás de la línea de la cebra. Y ellos ellos se colocan encima de y una ella. Presión para pasar, para cruzar y se en estos días en la Núñez con 27 habían unas personas de DGC, de Intran, echándolo hacia atrás para que permitieran que las personas pudieran cruzar por la línea peatonal. No sé quién iba a pasar por ahí, que estaban haciendo eso para que se vea bonito. Sí. Ojalá y se hiciera siempre. Pero he visto en estos días, sí, me ha llamado la atención, que han puesto, parece que son unos voluntarios, no sé qué, y están un poco organizando el tráfico. Pero sí, pero fíjate una cosa. Existen clubes que Harley Davidson, sin discriminar a nadie, clubes de Harley Davidson, de X marca de motores, que se organizan y hacen carreras, rutas, ¿verdad? Circuitos, y por lo general esas personas regresan a su casa y no tienen ninguna dificultad. No, porque van de hecho debidamente protegidos. Exacto, en esos clubes no les permiten ir sin el casco debido, sin la chaqueta debida. No exceden por lo general el límite de velocidad, que cuando tú excedes 1% el límite de velocidad, aumenta 4 veces la posibilidad de un accidente de tránsito. 1% de velocidad aumenta del límite, ¿verdad? De la velocidad permitida, aumenta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente. Entonces, el nivel de educación influye mucho, y eso va directamente relacionado a las imprudencias que se cometen, que calibrar un motor, que exceder la velocidad. A cada rato vemos en las autopistas, yo agarro mucho la autopista Duarte y veo muy frecuentemente un tapón, el tránsito ligeramente detenido, y es que adelante están llevando a cabo una carrera donde apuestan miles de pesos. Son apuestas. Se da mucho eso. Y eso no llevan ni casco, ni rodillera, ni codera, eso no llevan nada. Y van con acotados como Superman, con una mano en el acelerador y en la otra pasando los cambios abajo. Es una cosa increíble. Entonces, ese tipo de acciones no la van a realizar personas con niveles de educación altos. Claro, y es como dice el doctor Amaury García, esos llevan la carrocería es su cuerpo. Entonces, cuando ese vehículo de 2 ruedas colisiona, entonces ya usted sabe la consecuencia que usted va a tener, porque su carrocería es su cuerpo. Por eso la importancia de la prudencia. De hecho, doctor, yo desconocía hasta hace un tiempo que tuve la oportunidad de entrevistar a un propietario de una escuela de choferes de motores, porque sabemos que aquí para conducir un vehículo de 4 ruedas usted debe pasar mínimo por una escuela de choferes para que le enseñen a conducir. Pues también hay escuelas para choferes de motores, para que la gente pueda tener esa prudencia al conducir y demás, porque sabemos que aquí agarra a un adolescente un motor y le da para adelante hasta que aprende a defenderse en ese motor, y eso también influye en el tema del manejo que tienen temerario en las vías. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos esta conversación interesante y urgente con el doctor Carlos Morales hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque